Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Muy bien, aquí en casa trabajando. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Rafael Ortega Benito, que es un periodista de larga trayectoria, ha sido director de Radio Exterior de España, ha sido corresponsal de Radio Nacional de España en el Vaticano, director de emisoras de Radio Nacional, director de informativos de la COPE, bueno, director del máster de la COPE, últimamente ha sido director del Congreso de Católicos y Vida Pública, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas. Y en la actualidad, entre muchas otras colaboraciones con distintos medios, pues es el presidente de la Unión Internacional de Comunicadores Católicos, pero en concreto en la sección de España. Bien, Rafael, bueno, pues como veterano periodista, pues queremos preguntarte sobre la cuestión de las televisiones en España, ¿no? Sobre cómo las televisiones están realizando el tratamiento informativo de este grave problema que estamos sufriendo todos. Bueno, yo creo que si hay una palabra que me viene, la primera palabra que me viene es vergonzosa. A mí me parece que es vergonzoso cómo están tratando los diferentes medios, tanto públicos como privados, esta maldita pandemia que estamos sufriendo. Si empezamos por la televisión oficial, la televisión pública, oficial es lo que deberíamos decir, porque es oficial del gobierno en estos momentos. Como anécdota podemos contar últimamente, si me permitís este paréntesis, que fue convocada para la Comisión de Radio y Televisión Española en el Parlamento la administradora Rosa María Mateo, y en televisión, Radio Televisión Española, se contestó que no se podía ir porque para evitar su presencia no fuera que se pudiera contagiar, cuando la presencia era telemática. O sea, es vergonzoso todo lo que está pasando. Yo sé de compañeros de Televisión Española y de Radio Nacional de España que lo están pasando muy mal, pero claro, está siempre el tema de la nómina. Y en cuanto a las televisiones privadas, pues que vamos a pensar, hay un oligopolio muy fuerte con los dos Mediaset y todo lo que supone esta cadena con sus programas en basura en algunos aspectos, más que basura, por no calificarlos de otra forma, y luego Antena 3, que el grupo de Antena 3 que está dividido, como sabemos, en Antena 3, que es un grupo que parece que es de centro derecha en algunos aspectos, pero tiene el alibi que se dice en italiano, tiene la respuesta de la sexta, que es realmente la que está atornillando y está machacando con todo lo que se está haciendo. A mí me parece lo que mandan los dirigentes en estas televisiones es un problema suyo, pero claro, a mí lo que me preocupa es que los periodistas estemos actuando al dictado de estos dirigentes y la poca profesionalidad que están demostrando muchos profesionales. Es verdad que hay profesionales que son jóvenes, que están recién ingresados y que no tienen más remedio que mirar entre lo que digo yo, pagar la hipoteca o irse a la calle, ¿no? Pero es triste que en esta pandemia se esté informando como se está informando, porque parece en algunos momentos que todo es maravilloso, nos muestran desde los anuncios, desde la misma publicidad, que todo el día de mañana va a ser mejor, que nos vamos a tener incluso un agua mucho mejor. Hay anuncios de publicidad de agua que nos dicen que va a ser maravilloso todo, que el día de mañana, pero lo que está sucediendo ahora y lo que está pasando ahora, esa lágrima que llamo yo la lágrima de la desesperación y la lágrima del desafecto de una sociedad que nos han creado, que vimos el otro día en la cara de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha sido respetado ni siquiera su dolor, y que se han reído de ella por haber soltado esa lágrima en ese homenaje a los fallecidos en la Catedral de la Almudena. Bueno, pues si partimos de ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de estos medios que hace años, cuando hubo el ébola, se echaron a la calle, y nunca mejor dicho, estos medios, porque se había muerto un perro? O cuando el Prestige, que recordábamos antes de esta entrevista, cuando no murió nadie y cuando todo se solucionó y se cantaba y se decía aquello de nunca más. Pues nunca más queremos que suceda lo que está pasando ahora,
en los medios de comunicación y sobre todo en los medios digitales que también están dominados por esta gente, por calificar a esta gente de alguna forma, y que están mandando mensajes que realmente están influyendo, digo yo, en más del 90% de la población, que es lo único que se recibe en estos momentos. Es muy triste, como periodista, como periodista ya de años, de muchísimos años, que hacía, en mi caso, los informativos cuando estaba muriéndose Franco, y yo te puedo decir que en aquella ocasión era una dictadura y teníamos que decir lo que nos mandaban y lo que nos decían, ¿no? Incluso rezar un Padre Nuestro por el alma del jefe del Estado que había muerto esa noche, teníamos que hacerlo porque nos lo decían. Pero ahora que se supone que vivimos una democracia, que no sepamos defendernos los medios de comunicación, los periodistas, ante lo que está sucediendo, es muy triste. Yo, hablando con vecinos importantes que tengo, periodistas importantes como Luis del Val, Joaquín Aldozamena, incluso Eduardo Sotillos, nos da mucha pena lo que está pasando, porque esto no es lo que nos enseñaron, esto no es lo que aprendimos. Yo tuve la suerte de estar en la Escuela de Periodismo de la Iglesia que creó don Ángel Herrera Oria, y ahí nos enseñó don Ángel, y estoy hablando de los años 63, 64, 65, don Ángel nos enseñó que la libertad estaba por encima de todo. Y estas personas nos han quitado la libertad de poder contar, de poder decir la verdad. Sí, porque hay una cosa que llama poderosamente la atención, ¿no? Y que además tienes que hacer un esfuerzo porque si no te dejas arrastrar, ¿no? Que quizás lo que esté pasando con la cuestión de los balcones. ¿Están mal los balcones aplaudir a los sanitarios? No, por supuesto. Lo que no puede hacer es que todo eso acapare tal parte de nuestra vida en estos momentos que se nos olviden las otras cosas. Y es lo que creo que está pasando con la televisión española, que continuamente está dando mensajes positivos, ¿no? y haciendo mini reportajes de situaciones positivas, cosas que verdaderamente no puedes criticar objetivamente, porque ¿cómo vas a criticar una señora o un pequeño taller que hace mascarillas, un agricultor que se esfuerza por cosechar, los niños que felicitan a los abuelos, la señora que cocina en casa y que fenomenal? Como eso objetiva, o sea, es difícil de criticar, pero con eso inundan todo. Y entonces resulta que tenemos miles de historias bonitas, pero se nos están ocultando las historias dramáticas que está habiendo de muchas personas que están no solamente muriendo en soledad, sino además también la cuestión de la gente que está quedándose en el paro y que está teniendo dificultades ya para comer. Pues sí, se nos oculta porque la orden debe ser vender lo bonito. Y lo bonito, como tú decías, es en estos momentos los balcones. A mí me hace mucha gracia salir a las 8 de la tarde a los balcones, que es plausible que tenemos que aplaudir todo lo que están haciendo los sanitarios, y ver cómo hay dos personas en dos balcones diferentes, como a las 8 de la tarde en punto tocan un silbato para que salgamos y aplaudamos. Entonces a mí el silbato ese es como si fuera el silbato del telediario de Televisión Española. Por orden tenemos que salir, tenemos que decir, tenemos que hablar. Y nos ocultan cosas terribles como el ver cómo no hay ni siquiera asistencia religiosa para los que mueren en soledad, que nos ocultan que hay en estos momentos en la morgue esa que hay ahora mismo en lo que iba a ser el Palacio de la Justicia, hay aproximadamente 100 cadáveres que todavía no han sido identificados y que no se sabe a quiénes pertenecen y que no han sido reclamados. Nos ocultan cosas como la gente que está pasando mucha hambre. Yo tengo alguna relación con Cáritas y me decían el otro día en Cáritas que cada vez hay más peticiones de comida, pero de comida por gente de clase media, que no son pobres que viven en las calles, no, sino gente de clase media que naturalmente, como muchos, incluidos nosotros, vivimos prácticamente al día. Entonces, si se nos acaba el dinero, no tenemos para comer. Y uno ya es mayor y, bueno,
come más o menos, puede sobrevivir, pero el que tiene niños pequeños, el que no tiene para dar de comer a sus hijos, todas esas cosas se nos están ocultando. Resulta que la Iglesia en estos momentos está ayudando más que nadie, ¿eh? Y eso se nos oculta. ¿Por qué? Porque nos están haciendo, con esto de los estados de alarma, se nos está metiendo en la cabeza que se puede hacer lo que se quiera y obedecemos como borregos. Sí, hay otra cosa que llama la atención es las comparativas que se realizan, ¿no? Y es, por ejemplo, siempre en la televisión española está por delante ponen el número de contagiados en Estados Unidos y el número de fallecidos, ¿no? Claro. Como sí, como mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Claro, dicen, no, en Estados Unidos es que hay 1 millón de contagiados. Claro, si son 300 millones de habitantes, pero en España somos 47 millones y tenemos en comparativa más contagiados por millón que cualquier otro país del mundo. Esto se ha hecho mal desde el principio. Se ha hecho mal desde el principio porque a principios de enero ya se sabía que estaba el virus y se dejaron hacer muchísimas cosas y no nos advirtieron a tiempo. Igual que el tema de las mascarillas, el tema de los respiradores. Hoy he leído una crítica terrible hacia el nuncio de su santidad en España porque el Papa, y a través del nuncio, el Bernardito... Auza, sí. Sí, porque nos han dado 3 respiradores, ha donado 3 respiradores y se ha hecho una crítica casi riéndose de que la Santa Sede haya donado 3 respiradores. Pues benditos sean que nos han podido dar 3 respiradores. O sea, estamos riéndonos de todo, haciendo cosas. Los que están en el otro lado parece que debemos de estar en el lado de ellos siempre. Esto se está convirtiendo en una dictadura informativa. Y yo, permitidme, yo ya estoy un poco harto porque ya soy un poco mayor, pero me da mucha pena de toda la gente joven que está metida en esta profesión y que esperemos que en instituciones privadas como en el CEU, como las universidades que tiene el CEU o las demás facultades que son de universidades católicas, se pueda enseñar, e insisto, en lo que nos decía el cardenal Herrera Oria, que la verdad siempre tiene que estar por delante, duela lo que duela. Sí, y hay que inevitablemente son tiempos de valentía y de una cierta audacia, porque si estás siempre con el miedo, al final se te llevará el miedo y no, ni conseguirás tú mantenerte en la vida con dignidad y ni sacarás la cabeza profesionalmente ni sacarás la cabeza como persona, ¿no? ¿Qué aprendizaje pueden tener nuestros hijos y nuestros nietos de lo que está sucediendo ahora si nos ven a nosotros que estamos parados? Pues no hay que estar parado, hay que salir adelante, decir las cosas, y si cuando hablamos con ellos a través de los medios digitales, a través de WhatsApp, a través de videoconferencias, hay que hablar de estas cosas porque ya nuestros hijos, que son mayores también, pero nuestros nietos que empiezan a ser mayores, tienen que entender estas cosas, tienen que saber lo que está pasando y no hacer una sociedad borrega y solamente de consumo cuando se vive bien. Y ahora cuando se empieza a vivir mal, ¿de qué van a vivir esta gente? Que no vivir económicamente, sino vivir intelectualmente. Pues es una sociedad aborregada. Oye, otra cuestión que quería comentarte es el tema de, que también está siendo, creo que muy polémico, aunque esa polémica no se vea, obviamente, porque solo las cuestiones polémicas solo se ven en círculos muy reducidos, desgraciadamente, que ese es uno de los problemas que estamos sufriendo. Es la cuestión de las ruedas de prensa, ¿no? Se ha ido cambiando, ¿verdad? No se han hecho presenciales cuando se podían hacer con un mínimo de periodistas, por lo menos. Hemos visto que en otros países se está haciendo con un mínimo de periodistas. Se ha pasado el WhatsApp, al Zoom. Me consta que algunos medios se han ido porque nunca les filtraban, por ejemplo, el Grupo Vocento, nunca sus preguntas nunca eran realizadas. Y encima no hay capacidad de repregunta. O sea, contestan lo que quieran y como no se puede repreguntar, se acaba la historia. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre...? Las preguntas supongo que se tendrán que enviar antes para que las puedan preparar. O sea, a mí me parece vergonzoso esto de las ruedas de prensa y además, si nos damos cuenta, o si os dais cuenta, cada vez los medios que están en estas ruedas de prensa, y pido perdón por calificarlos
de poca audiencia. Hay medios que no representan a los grandes medios. O sea, para mí tiene mucha valentía que aparezca un periódico de La Línea o de Ceuta o un periódico pequeño de donde sea y que los grandes medios no estén. O sea, son, por decirlo de alguna manera, son medios dóciles. Estamos creando medios dóciles. ¿Y eso por qué es así? ¿Por qué es? Pues mira, todos sabemos que han dado una cantidad de millones, por ejemplo, a los dos grandes grupos porque decían que necesitaban dinero, pero luego existe otra cosa que es la publicidad institucional y que nada más que el que no la pueda recibir medios escritos pequeños es el hundimiento de estos medios. Y claro, si se recibe la publicidad institucional, pues estos medios tendrán que obedecer a lo que dicen las instituciones. Sí, esto es una cuestión de pérdida de independencia total, ¿no? Claro, a mí me recuerdan estas ruedas de prensa a un programa que había en Televisión Española en la época de la dictadura, que hacía las ruedas de prensa. Era un programa con un periodista nada más, que era Victoriano Fernández de Asís, que había sido secretario de Casares Quiroga, primer ministro de la República, y luego fue el mayor publicista del régimen de Franco en Televisión Española, y hacía ruedas de prensa, y cuando preguntaba, el ministro que respondía siempre decía: me alegro mucho que me haga usted esta pregunta. Bueno, pues ahora pasa exactamente lo mismo. A Sánchez nada más que hace falta que diga: me alegro mucho que me haga usted esta pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Yo terminar un poco al hilo de lo que una cosa que has comentado, ¿no? Que yo creo el papel importante que tenéis los periodistas veteranos, ¿no? Has mencionado a Luis del Val y a Rozavena y a Sotillos, ¿no? Para en este momento intentar, no digo agitar las masas, un poco sí, ¿no? Pero desde luego despertar la conciencia, ¿no? de muchos jóvenes comunicadores, ¿no? De cuál es su responsabilidad deontológica, ¿no? Por lo tanto, ética, ¿no? Sí, y aprovechar también para decir que nosotros también, como miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, tenemos en estos momentos una gran responsabilidad, como la hubo hace años con el Grupo Tácito. En estos momentos tenemos también la gran responsabilidad de dar un paso al frente y decir las cosas que otros no se atreven a decir, y enseñar a nuestros alumnos a través de las universidades que no solamente existe la voz de los que mandan, sino que los que discrepamos también podemos estar ahí. Pues efectivamente, Rafael, yo creo que has culminado este diálogo estupendamente. Pues muchas gracias. Bueno, y seguimos en contacto, observando a ver cómo evolucionan las cosas, que me parece que van a estar entretenidas, entre comillas. Sí, muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.